Muy buenos días. Dios les bendiga a todos y a todas en esta mañana. Les saluda su hermano Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. Cuando hablo de hermanos y hermanas, me refiero al concepto que tenemos de teocracia Venezuela, de la construcción de una sociedad de hermanos. Desde esta visión, todos los venezolanos seremos hermanos, o dentro de esta visión todos somos hermanos, y todos los latinoamericanos, todos somos hermanos en Dios, en Cristo Jesús, en su modelo de nación. Y esta mañana, respondiendo unas serias interrogantes que se están haciendo muchos venezolanos, hay mucha desorientación en cuanto a el futuro presidente cristiano de Venezuela, el pastor Javier Bertucci. Hay señalamientos en la web, hay oposición de parte de su propio pueblo, de gente de su propio pueblo, líderes de su propio pueblo. Y algunos de los mensajes que se han lanzado en las redes sociales hablan de que no es permitido que un pastor abandone el pastorado para ser presidente, o que cambie el pastorado por la presidencia. De eso se ha hablado. Déjeme decirle una cosa, que eso es ignorar las Sagradas Escrituras, de no conocerlas. Eso es una sinrazón totalmente decir que abandona el pastorado por la presidencia. No. Eso no es cierto. No hay nada de eso. Y vamos a analizar un poco desde la Biblia cómo se combinan estas funciones, la función de pastor y la función de jefe de Estado y de gobierno. Porque desde la Biblia, el primer pastor de la nación es el rey. David era el pastor de Israel. Y cuando Dios habla en los profetas sobre los pastores de Israel, Él no se está refiriendo a pastores de iglesias denominacionales, tal y como existen hoy día. En ese tiempo eso no existía. La iglesia era una sola, era la nación completa, porque ese es el modelo de Dios. Entonces, esto de las iglesias denominacionales es nuevo, es reciente, es a partir del siglo XVI para acá, y comienza con Martín Lutero. Lutero inaugura un nuevo modelo de iglesia, la iglesia dividida, la iglesia fragmentada en una cantidad de denominaciones que son opuestas entre sí, están divididas y enfrentadas por tener doctrinas diferentes. Entonces, no se habla de pastores de ese tipo de iglesia. La Biblia no habla de ese tipo de pastores. Esos pastores no son mencionados en la Biblia. En la Biblia no existen ese tipo de pastores. Los pastores de Israel, bíblicamente hablando, son los gobernantes de Israel. Y luego en la figura de la iglesia, de la eclesía, de la comuna cristiana levantada por Jesús para Él levantar su reino, para levantar su nación, los pastores también son autoridades allí. Por eso dice en Primera de Timoteo, los ancianos que gobiernan bien. Y cuando se está hablando de gobernar bien, entonces se está hablando de gobierno. Se está hablando de gobierno, pero cuando se habla de gobierno
también tenemos que entender que se está hablando de gobernados. Y entonces estamos hablando de tres cosas: gobernante o gobierno, gobernante y gobernados. Esto aparece aquí en Primera de Timoteo. Usted lo puede buscar. Primera de Timoteo. Capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien. Es la figura de los mismos ancianos de Israel. Dios en Israel del antiguo pacto constituyó ancianos. 70 ancianos en el desierto. Esos ancianos eran autoridades que tenían que administrar la justicia, tenían que administrar los bienes comunes. Y lo mismo ocurre también en el nuevo pacto, porque Cristo lo que estaba levantando es una nación. Vosotros sois nación santa, Primera de Pedro 2:9. Entonces, aquí habla de los ancianos que gobiernan. Se está hablando de gobierno, se está hablando de gobernantes y se está hablando de gobernados. Hay gente que no le gusta esto porque no quieren ser gobernados, quieren ser independientes, quieren tener libertad con mayúscula para hacer lo malo. Entonces, bien, cuando hablamos de los pastores, bíblicamente hablando, estamos hablando entonces de personas con autoridad y poder para gobernar el pueblo. Ahora vamos a irnos al libro de Nehemías para que estudiemos un poco sobre este tema. Vamos a leer en el capítulo 2 y hagamos un breve análisis de la escritura. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué nos encontramos acá en este texto bíblico? Nos conseguimos a un hombre, un siervo de Dios, que está pasando por un gran dolor, un gran quebranto, pero por su nación, Está triste su rostro. Ahí no estamos escuchando la voz de Dios diciéndole: Nehemías, Nehemías, levántate y ve y construye a Jerusalén. Levántate, yo te envío, Nehemías, para que tú cumplas esa misión. Ahí no se está oyendo eso. No hay un mandamiento expreso de Dios a realizar esa tarea. Solamente vemos a un hombre lleno de dolor, de angustia, de preocupación por su pueblo. Ese hombre puede ser cualquiera en este mismo contexto. Alguien que sienta dolor por la situación
en que está este país, Venezuela. Por lo destruido que está todo este pueblo, en todos los sentidos, en el sentido moral, espiritual, en el sentido económico, en el sentido cultural, en el sentido político, en el sentido jurídico, en todos los sentidos. Es un pueblo que está ya destruido, acabado, y que un hombre de Dios hoy sienta lo que sintió Nehemías por su pueblo, es lo más normal. Y ese hombre, si le queremos poner un nombre, bueno, bien, Javier Bertucci. Javier Bertucci, un hombre preocupado, un hombre dolido, un hombre angustiado, porque está viendo la situación que está viviendo este pueblo, situación de angustia, de dolor, de desesperanza, de opresión. Amado hermano, amado hermana, no es completamente justo de que él esté preocupado, que esté angustiado, como lo está usted, como lo estoy yo, como lo podemos estar cualquiera de nosotros. Ahora, cuando hay esa preocupación, ¿qué es lo que se desea? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que desea cualquier ser normal, común y corriente frente a una situación como esa? Ahora, analicemos el segundo punto. La tristeza del rostro de Nehemías podía costarle la vida en aquel contexto. ¿Por qué? Porque Nehemías no era un funcionario del gobierno del rey Artajerjes por voluntad propia. No, señor. Él era un esclavo, él era un prisionero de guerra, alguien cautivo. Entonces, hombre de confianza, el que le servía el vino, el que podía hasta envenenarlo. Sabemos que eso en un hombre de Dios no sería así. Pero mire la confianza que tenía el rey en este prisionero de guerra extranjero, por ser un hombre de gran fidelidad, un hombre de Dios. Pero el estar triste podía significar su sentencia de muerte, pero no podía evitarlo. Ahora, él lo expresa como no estar triste frente a la situación que está pasando su nación. Y leemos a continuación lo que le responde al rey. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Vio? Cuando el rey le hizo la oferta, ¿qué quieres? Quien manejaba los recursos materiales, económicos, humanos, le ofrece, le abre la puerta, la posibilidad para recibir un apoyo. ¿Qué debía haber respondido Nehemías? Mire, rey, no te puedo pedir nada, no me ofrezcas ningún tipo de ayuda porque a mí Dios no me ha escogido, Dios no me ha enviado a mí a reconstruir mi nación, no es el tiempo de Dios, quizás Dios tiene escogido otro hombre que no sea yo, porque así es que se habla hoy día. No, eso no es lo bíblico. Lo bíblico no es así como actúa Dios. Toda esta preocupación en Nehemías viene de parte de Dios. Dios está entrando en escena, se está haciendo presente por medio de esa preocupación para producir la reconstrucción de su pueblo. Entonces, continuamos. Y dije al rey, después de haber orado a Dios, y no dice que Dios le haya respondido tampoco, es imaginación nuestra que podemos colocar ahí. Sí, Dios le respondió, y le dijo X cosa.
Yo no sé qué le dijo. Imagino que usted tampoco lo sabe. Pero muchos pueden imaginar. Sin embargo, la Biblia guarda silencio. Simplemente sabemos que oró a Dios. Y después de orar, dijo al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Reedificar la ciudad, reconstruir la ciudad. Y le pide al rey: si a usted le place, si yo he hallado gracia delante de sus ojos, entonces envíeme. El rey lo envió. No solo lo envió, le dio todo lo que necesitaba para la reconstrucción de Israel. Eso venía de parte de Dios. Sí, venía de parte de Dios. ¿Dios se lo ordenó a Nehemías? No, Dios no se lo ordenó a Nehemías. Nehemías lo sintió esa necesidad y propuso su corazón. Ahora quiero decirle una cosa: Nehemías fue gobernador de Judá, de parte de este mismo rey. Fue nombrado gobernador. Llegó a gobernar esa provincia. Ahora podemos decir: Nehemías abandonó la palabra de Dios y la cambió por la política porque se metió a gobernador. No, él no abandonó nada. Él, como gobernador, cumplió la función de pastor de su pueblo. Porque una vez que el hombre de Dios alcanza el poder político de parte de Dios, entonces esa persona va a colocar el Estado, va a colocar ese poder al servicio de Dios y de su propósito. Imagínese usted por un momento lo que significa el Estado venezolano colocado al servicio de Dios en Venezuela. ¿Usted se imagina lo que significa eso? El Estado venezolano, con todo su poder, con todos sus recursos, colocado al servicio de Dios en Venezuela. Hay que pensar en todo el bien, en todo el beneficio que se le puede hacer al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, al proyecto de Dios. Sería la reconstrucción de esta nación, como hizo Nehemías, un reconstructor, el hermano Javier Bertucci, con esa misión que él asume, porque él lo ha sentido y es la forma como Dios actúa también. No siempre Dios envía. Es necesario que tú sientas la necesidad de involucrarte en la obra de Dios y comiences a trabajar como lo hizo Nehemías para la reconstrucción de tu nación. Y bien, cuando él llegó allá, conformó un equipo de trabajo y empezó la reconstrucción de las puertas, de los muros, y cada quien participó con alegría de corazón, cada quien poniendo su aporte en trabajo, en bienes materiales, su aporte económico para reconstruir la ciudad. A propósito de eso, le voy a dar gracias a las personas que me han escrito al correo electrónico teocráticosdzla@gmail.com y que me han ofrecido su ayuda, su ofrenda para la reconstrucción de Venezuela.
porque estamos en este proyecto, estamos precisamente en lo mismo que estuvo Nehemías, en la reconstrucción de una nación que también está en las mismas condiciones en que estuvo Israel en el tiempo de Nehemías, pero que gente han sentido también en su corazón de que pueden apoyar, de que pueden ayudar. Yo le estoy muy agradecido a ustedes, hermanos de Venezuela y de América, que se han comunicado conmigo para ofrecer su ayuda. A ustedes, hermanas de Venezuela y de América, que se han comunicado conmigo para ofrecer su ayuda. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique grandemente en todos los aspectos por tener ese sentimiento en favor de la reconstrucción de nuestros pueblos. Entonces, amados hermanos, continuando con el tema, entonces no hay ningún abandono del pastorado. No, por el contrario. Más bien está asumiendo un nuevo nivel del pastorado, que es el pastorado nacional. Porque entonces Venezuela sería la iglesia. Tendría que verse desde ese punto de vista. Y Javier Bertucci como el pastor de toda esa iglesia nacional, o de esa iglesia nación, donde todos los venezolanos y todas las venezolanas, absolutamente todos, quedaríamos bajo ese cayado, bajo ese pastorado, bajo esa cobertura pastoral, bajo ese ministerio pastoral que Dios está levantando a nivel nacional. Es la forma correcta como tenemos que verlo. Dios está levantando un pastor en Venezuela, un pastor para toda la nación. Javier Bertucci. Y así tenemos que verlo, así tenemos que orarle a Dios, así tenemos que apoyarlo, así tenemos que dar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, toda nuestra lucha, todo nuestro sacrificio, hasta que se logre ese objetivo. Alabado sea el nombre de Dios. Hay mucha mezquindad de corazón, mucha incomprensión, falta de visión espiritual en el pueblo de Bertucci. Bueno, estoy hablando del pueblo de él, estoy hablando de su sector religioso, o sector eclesiástico, como quieran llamarlo. Se han levantado mucha gente de su mismo pueblo para atacarlo, en vez de apoyarlo. Oye, hermano, hermana, si usted no puede apoyarlo, no lo apoye, pero por lo menos aunque sea no trate de destruirlo. No le dé ánimo, está bien, no le dé ánimo, pero no lo desanime. No haga como el árabe y los compañeros del árabe allá en Israel, en tiempo de Nehemías, que se dedicaron a desmoralizar a Nehemías y a quienes estaban construyendo. Y finalmente, como no podían desmoralizarlo, entonces planearon atacarlo, pero para impedir que Israel fuera reconstruida. Imagínese usted, así mismo están ciertas personas eclesiásticas y religiosas, primeramente desmoralizando a través de las redes sociales, y ahí pasan a otro nivel, que es el nivel de entonces comenzar a tratar de atacar para evitar, ese es el propósito, evitar que Venezuela sea reconstruida como una nación de Dios, como una nación cristiana. Estoy hablando esto para que tome conciencia. Una advertencia de parte de Dios. Sálgase de eso. Comience a apoyar a su pastor. El pastor de todos nosotros los venezolanos. Que Dios nos los ha provisto para este momento histórico, llevando como objetivo la salida de toda esta crisis, de todo este modelo que Satanás ha establecido para la construcción de una verdadera Venezuela cristiana. Amados hermanos, que Dios me les bendiga. Hermanas, que Dios me les bendiga en esta mañana. Les invito a visitar nuestro sitio web en internet www.tovczla.blogspot.com, a seguirnos en esa página, y también allí tiene usted entrada a nuestro canal de YouTube para que se suscriba y le haga seguimiento a todos estos interesantes temas que estamos publicando.
muchas revelaciones sobre la realidad de Venezuela y de América. Les invito también cordialmente a todos y a todas, vamos todas a poner nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para hacer posible este gran milagro en Venezuela, de la primera nación cristiana de América Latina, Venezuela, y luego Colombia, Perú, Ecuador, sociedades cristianas. Vamos a derrotar el diablo en este continente y vamos a dar una gran victoria para Dios. Les invito a comunicarse conmigo. Todos los que quieran seguir ofreciendo apoyo a esta causa de una Venezuela cristiana, comuníquense conmigo al correo electrónico, que lo consiguen allí en el sitio web. El correo electrónico es teocráticosbzla@gmail.com. Consiguen nuestro sitio web www.teobczla.blogspot.com. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.